medias sordas. Muchos azules en la ciudad, a toda hora queriendo agantallarnos. Ya no los quiero ver más. Y las tocadas de rock ya nos las quieren quitar. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Los trolls están de regreso y al parecer no están solos. Abrázame, papi. Debemos unir a todos los trolls a salvar al mundo. Trolls World Tour. De carros, llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado.
hacía igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PGCN, en el hospital. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón claro, camisa a rayas. Paso anteayer. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Anoche escuché varias explosiones. Putum, patán, putum, pete. Tiro de escopeta y de revólver. Carros acelerados, frenos, gritos. Eco de botas en la calle. Toque de puertas, por dioses, platos rotos. Buenos días, ¿sí me escuchan? Estaban dando la Sí, listo. Excelente, gracias. Que estaba viendo ahorita varias cosas aquí, desactualizó el Teams. De hecho, creo que ayer hubo algunos problemas, pero cuando me desconectó de la red, al volver a entrar me estaban apareciendo otras cosas diferentes. Y luego el chat ya no se me queda en la misma ventana donde los estoy viendo ustedes con la cámara. Si pongo el chat se me abre otra ventana, no me gusta eso. Y quiero estar viendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces está rara aquí las actualizaciones que hicieron. Pero bueno, ahorita ya veo para irme acoplando un poco. Vamos ya a quitar aquí la música.
Listo, ya los tengo a ustedes. No entiendo, aquí se queda nada más como que cargando el chat, pero medio raro. No me aparece como normalmente me aparecía antes. Espero no batallar con esta cosa. Muy bien, bueno, les puse por ahí una canción. Para los que entraron primero, teníamos una del Tri, de abuso de autoridad, que se llama, que les estaba compartiendo. Y luego ahorita teníamos una que es interpretada por Maná, no es Maná, que tiene no es de Maná la canción, sino es de Rubén Blades, una persona de un movimiento sudamericano que habla de la cuestión de las desapariciones forzadas por parte del Estado, la desaparición de personas por miembros de la policía o del gobierno que pues sabemos que en la mayoría de los casos son asesinados. Se le llama desaparición porque no hay un cuerpo donde se pueda demostrar que la persona realmente murió. Normalmente el gobierno en aquellos tiempos de décadas atrás, 80s, 70s, 60s, lo que hacían era desaparecer a mucha gente y los llevaban en helicópteros, se dice que al Golfo de México, y los arrojaban al mar, algunos vivos, algunos ya muertos, y arrojaban los cuerpos y pues la persona ya no la volvía a saber, ya no volvía a saber de ella, por cuestiones principalmente políticas. El gobierno no le gustaba que la gente fuera en contra de lo que decía el gobierno, principalmente el PRI. Y esta semana, bueno, el sábado pasado se cumplieron 6 años de los desaparecidos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, los 43 normalistas desaparecidos, pero este viernes se cumplen, que son ya 42 años aproximadamente, de lo que fueron la masacre de Tlatelolco. No sé si han oído hablar de 52 años, perdón, estoy pensando que eran 42, son 52 años de los jóvenes que fueron, bueno, no jóvenes nada más, sino de todas las personas que fueron asesinadas en la plaza de Tlatelolco en México en 1968, donde el presidente, bueno, dicen que no fue el presidente, sino que fue el secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría, ordenó al ejército ir a detener la manifestación de estudiantes y pues hacer uso de la fuerza. Y pues entre varias cuestiones alguien dice que la CIA también estuvo entre eso, que el gobierno de Estados Unidos quería desestabilizar el gobierno mexicano y pues mandó elementos de la CIA y el ejército. El ejército dice que la gente empezó a disparar, pero la gente no venía armada, y la gente dice que el ejército les empezó a disparar. Entonces, pues hay quienes dicen que realmente fue alguien encargado de disparar hacia las dos partes, alguien que disparó hacia los ciudadanos y otros que disparaban hacia el ejército para crear la confusión y el enfrentamiento, y finalmente el ejército terminó acribillando a muchos jóvenes y todavía muchos alcanzaron a huir. Y lo que hizo tanto el ejército como la policía del gobierno, fue meterse casa por casa para encontrar a los que estaban en la manifestación, y donde encontraban pues mataban tanto a los manifestantes como a la gente que los había ayudado a esconderse. De hecho hay una película que se llama Rojo Amanecer, que se las recomiendo si un día la quieren ver, donde habla de todos estos hechos. Esa película estuvo prohibida en México por más de 10 años, que no se podía transmitir por la cuestión de que pues hablaba de todos los abusos del gobierno en aquellas épocas. Y ahorita, digo, ya son 52 años de una, 6 años de otra, y pues como que vemos que no hemos aprendido en la protección de los derechos humanos, que el gobierno es quien debe protegerlos, y realmente en muchos de los casos es quien termina violándolos. Y pues hoy tenemos también un gobierno que pues pinta para ser opresor, porque comenzó con con las viejas prácticas del PRI, comenzó censurando periodistas y llevando únicamente periodistas a sus mañaneras, a los que no les lleven la contra, a los que no les cuestionen, son los que pueden entrar, y los que les cuestionan están vetados. Y Broso y Loret de Mola tuvieron que ir a Estados Unidos porque les dijeron que
no iban a poder trabajar. Y pues la inseguridad tenemos que estar a todo lo que da. Pero bueno, estos ya son otros temas. Antes de iniciar, nada más les recuerdo lo de las cámaras, que las mantengan ahí encendidas, se pueden cuenta para la participación. Aquí está nada más el compañero Juan Alberto, que es el que la tiene encendida, es el único. Y no sé si usé con ustedes la semana pasada esto, pero voy a tener aquí mi libretita apuntando quiénes están con cámara encendida, quiénes participan, quiénes no me contestan. Vamos a ver, dice, aquí está Devani, ya veo su cámara. A ver quién me dice que tiene la cámara encendida. Que no sé. Yoli. A ver, ahí está. ¿Ah, sí? Ok. Ya, listo. Lo que Ok. pasa es como que a veces se necesita que hablen para que sale la imagen al frente. Miren, Ok. déjenme les muestro cómo lo tengo aquí. Ahí deben de estar viendo mi pantalla, se deben de estar viendo algunos de ustedes. Entonces, ahorita que comenté y que hablaste, tú estabas por aquí y no se veía tu cámara encendida. Entonces, hablas y ya se jala la imagen para arriba. Entonces, si alguien tiene la cámara encendida, me tardeo que Yo hable. también lo tengo extendida. A ver, habla un poquito más. Listo, ya vieron. Habló y Ya. se fue para arriba. Entonces, como que si no hablan, no se encienden las cámaras. Bueno, no se recorren hacia acá. Entonces, si alguien más tiene la cámara encendida, le recomiendo que hable para que se vaya jalando tu imagen. Ahorita, por lo pronto, voy a... Yo también. Adelante, Yo también, Lick. adelante, manifiéstense. Digan algo para que se jale la imagen. Yo también, Lick. Listo, ahí va, Carmen, Lucía ya está. Yo también, profe. También, profe, También, profe. pero la mía no se jala. Vamos a ver. Déjenme ver si puedo hacer algo acá. Es que me dicen que hay una opción para ver hasta 20 que tengan la cámara encendida. Déjenme pongo esto. Y aquí levanten la mano, por favor, los que tengan cámara encendida. Muy bien, aquí Zafiro ya mandó una captura. Excelente. Muy bien, son bastantitos. Voy a checar en la próxima cómo puedo tener a los 20 al mismo tiempo y no que sean 9 nada más. Porque si hay una opción, pero no la encuentro aquí. Déjenme ver nada más por último si está aquí en configuración. Ya bajamos la mano, Liz. No, aguántenme. Ahí va. Listo, ya pueden bajarla. Muchas gracias. Déjenme nada más revisar aquí en la configuración. Aquí viene
Pues aquí estoy intentando varias opciones. Ya, si no, ya lo checo después para ver que pueda tener a todos aquí en pantalla. Muy bien, muchas gracias por levantar la mano. Entonces ya hay una captura y ya en la próxima checo para tener a los 20 aquí visibles y poder estar platicando aquí con todos. Muy bien, vamos a seguir hablando de esta cuestión de los derechos humanos. A ver, Victoria dice que cambiar diseño. Pero aquí no me aparece cambiar diseño. A ver aquí. Ahí se ven más, ¿no? Excelente, muchas gracias. Vamos a ver, pero aquí son 6, y son 10, 12 y 14. Son 14 y según fueron más los que levantaron la cámara, digo, los que levantaron la mano que tenían la cámara encendida. Posiblemente alguien nos esté viendo todavía, pero ya lo revisamos, ya perdidos se vieron más. A ver, modo juntos. No, volvió a bajar. Ah, caray. Ya no me la sabía, que supuestamente estamos en un salón de clases o son como tipo butacas. Galería es donde lo tenía, ¿verdad? Sí. Pues vamos a quedarnos mientras con Galería Grande. Ya, se perdió, se ven más. Excelente, muchas gracias compañeros por tener su cámara encendida. Vamos a ver entonces, a continuar con la clase, y aprovechando ahorita que están aquí con la cámara, hacer una recapitulación de lo que hemos visto. ¿Quién se acuerda de lo que hemos estado hablando? Tema principal, que dijimos que necesitábamos antes de llegar al amparo, ¿qué necesitábamos saber? Los derechos humanos. Los derechos humanos, exactamente. Muy bien. De los derechos humanos, ¿qué cosas vimos? ¿Cuáles, dentro de la clasificación, cuáles derechos humanos vimos? Vimos el derecho de la libertad, de la igualdad, de la seguridad jurídica y de los derechos económicos, sociales y culturales. Correcto, muy bien. Perfecto. Y luego ya empezamos a ver algo de la tutela jurisdiccional de los derechos humanos. Por ahí vimos una frase de Morelos que decía que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda. Y nos quedamos precisamente en el artículo 1 de la Constitución. Y ahí, déjenme, vuelvo a poner la presentación, nada más para ver dónde nos quedamos.
silenciar a todos. Listo. Le voy a bajar la mano a Yasmín. Listo. Perfecto. Muy bien, nos quedamos en esta parte donde estábamos hablando del artículo primero. Siempre es importante tenerlo en cuenta. Ahorita ustedes que están en cuarto, ¿ya vieron derecho constitucional o todavía no? Sí, sí, Lick. Muy bien. Sí, Lick. Excelente. ¿Lo ven en tercero o lo ven en cuarto? En tercero. Tercero, excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces ya tienen noción de todo esto, de lo que nos habla la Constitución en cuestión de materia de derechos humanos, eso espero. Y en esta parte nos comentábamos que dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Y al decir todas las personas, hablamos de nacionales y extranjeras, todas las personas que se encuentren en México. Entonces aquí va incluyendo todas las personas. Y luego nos habla así como de las garantías de su protección, estas garantías que nos tiene que ofrecer el Estado como gobierno. Recuerden que habíamos dicho que cuando nos refiramos a la palabra Estado, así hablándolo de manera general, nos estamos refiriendo a cualquier órgano de gobierno o al país en sí, a nuestro gobierno federal. Entonces, el hablar de Estado en general, me refiero al gobierno. Entonces, el Estado es quien debe de propiciar estas garantías para la protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que esta Constitución establezca. Ya lo veremos más adelante esa parte, cuando se suspenden ciertos derechos, ciertas garantías, cuáles se pueden suspender y cuáles no, y los mecanismos obviamente que tenemos para impugnarlos. Y luego aquí que dice que todas las autoridades, todas absolutamente, decíamos, así sea un centro de salud, así sea una escuela, así sea el hospital más grande que podamos encontrar, tienen la obligación de proteger y respetar estos derechos humanos bajo estos 4 principios. Respetar, proteger y garantizar de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que estos 4 también los vimos. Que en la clase anterior también los recapitulamos. ¿Se acuerdan que preguntamos de qué se trataban? Lo que ya habíamos visto, y por ahí pues ya nos compartieron ustedes lo que habían aprendido. Entonces, aquí la cuestión de que el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Esta parte dijimos que es la que más les corresponde a ustedes en cuestión de la criminología, porque recordemos que la criminología va enfocada hacia la prevención. Es su principal objetivo, la prevención de los delitos, la prevención de las violaciones de los derechos humanos o cualquier conducta ilícita que se llegue a perpetrar. Se me fue. Ya la palabra, pero no sé por qué no la puedo decir. En contra de las demás personas. Entonces, ustedes tienen que llevar el enfoque de prevención. Otra parte es la investigación. Ya cuando es cometido el delito, pues también se tiene que investigar. Pero su principal enfoque va a ser la prevención, después la investigación y también la sanción. La sanción también que nos ayuda, pues, si recuerdan, cuando vimos la clase de prevención social del delito, y que seguramente esta parte también la han visto en algunas otras clases, existe el enfoque preventivo y el enfoque represivo. El enfoque preventivo va acompañado de todas las medidas que son necesarias para prevenir la violencia y la delincuencia. Y el enfoque represivo va enfocado hacia la sanción, pero hacia la sanción también orientada a la prevención. O sea que si tú estableces en el Código Penal que comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra, y luego estableces que la persona que prive de la vida va a ir a la cárcel,
por 5 años, 10 años, 20 años, pudieran ser hasta 40, pudieran ser hasta 50 años de prisión, pero llega hasta 40, tiene que ser 40 años de prisión. Entonces, eso se vuelve también un enfoque preventivo. O sea, al saber la gente que va a ir a la cárcel, si comete el delito de homicidio, se vuelve también un enfoque preventivo. Aunque sabemos que no funciona igual. Que el hecho de que una conducta esté tipificada como delito, que el tipificar es que esté establecido en la ley, que esté literalmente establecido en la ley, como está tipificado el delito de robo. El Código Penal de aquí del Estado dice que comete el delito de robo quien se apodere de un bien ajeno sin el consentimiento de su dueño. Entonces, eso es algo que está tipificado. Es una conducta tipificada en el Código Penal. Pero sabemos que aunque estén el homicidio, el robo, el fraude, la violencia, la agresión, las lesiones, todo esto que está tipificado en la ley, no por ello ha dejado de ser consecuencia de delitos. La gente no deja de cometer esos delitos aunque sepa que va a ir a la cárcel o que puede ir a la cárcel. Entonces sabemos que necesitamos un sistema de sanción que ayude también como represión, pero ustedes en la labor de criminólogos, que a algunos les va a tocar irse a la parte específica de la sanción o de la ejecución de sanciones en el enfoque del castigo, pero otros pueden generar investigación en el enfoque de la sanción como prevención. O sea, ¿cuáles medidas podemos tomar para que se dé la prevención desde la sanción? Por ejemplo, es un tema que vamos a ver un poquito más adelante y tiene que ver con esta protección de los derechos humanos dentro de un juicio de amparo o dentro de la protección de las mismas leyes. La castración química para agresores sexuales. La castración química es un proceso medicinal que se le obliga a dar a ciertas personas que hayan cometido algunos abusos. En algunos países se les da para quienes cometieron abusos contra menores, y lo que se hace es que si le iban a dar 5 años de prisión por algún abuso que haya cometido, no digo ya violación, sino tocamientos o algún otro tipo de abuso sexual que haya cometido contra otra persona, que le iban a dar 5 años de cárcel. Al llegar a 3, si ha tenido buena conducta, por poner un número, al llegar a 3 años, si ha tenido buena conducta dentro de la cárcel, le pueden dar los siguientes 2 años en libertad, pero siempre y cuando se someta a este proceso de castración química, que es un proceso que es inyectado, pero que también son pastillas que tienen que tomar, y lo que les hace es que les baja la libido o el deseo sexual. Entonces, psicológicamente les reduce el deseo sexual, pero físicamente en los varones les genera impotencia, o sea, no pueden tener una erección en sí. Entonces, es una cuestión que podemos decir que es una sanción, pero que va enfocada hacia la prevención. La intención es de que la persona durante ese tiempo que va a tomar esos medicamentos pues no tenga ese deseo sexual, y obviamente pues se reduzca el riesgo de que pueda cometer un abuso hacia otra persona. Entonces son diferentes tipos de medidas donde interviene obviamente la parte jurídica, pero interviene principalmente la parte criminológica, donde los criminólogos pueden aportar este tipo de medidas, y la medicina, la ciencia, a través de estos elementos, pueden aportar para generar mejores medidas de prevención. Ya lo platicaremos después de este tema, a quienes están en favor, a quienes están en contra, pero pues es una medida de represión sin llegar a una pena de muerte o sin llegar a una castración física, que sería otra cosa completamente distinta, que hay países que sí la implementan. Entonces, pues son medidas que a veces se adoptan con un enfoque
les digo, sí es un enfoque sancionador, pero también es un enfoque de prevención. Entonces, ambos se conjuntan ahí. Y es la parte que ustedes podrían tocarles en esta cuestión de derechos humanos, pues aportar su granito de arena con investigación, con propuestas de mejora para la prevención de estos delitos y pues la sanción que sea pues algo realmente justo, porque luego a veces no quiero decir que no justifico para nada a los agresores sexuales, pero en muchos de los casos son por desórdenes mentales y a veces va más allá de ellos. Ellos pueden saber que van a ser sancionados, pueden saber que van a ser atrapados, se pueden hasta arrepentir de lo que hicieron, pero a veces su estado emocional fue tan fuerte que no les permitió controlarse. Y es una enfermedad en muchos de los casos. Entonces, pues hay que también tener ese equilibrio de cuál va a ser la medida para alguien que está emocionalmente dañado o psicológicamente dañado y alguien que lo hace con todo el conocimiento y con toda la maldad como han sido en otras muchas situaciones. Entonces, creo que las penas no pueden ir igual para unos que para otros. Tampoco digo que no vayan a ser penados, pero pues creo que es encontrar el punto medio, el equilibrio entre cada uno de los casos. Muy bien, entonces estábamos con los medios de control de la constitucionalidad. No me acuerdo, ¿llegamos aquí a esta parte del juicio de amparo o nos quedamos con...? No, Lick, no llegamos ahí. Excelente, muchas gracias. De nada. Entonces, aquí es donde comenzamos ya con el juicio de amparo. Primeramente, determinar qué es, que lo tengamos claramente establecidos. Ahorita les voy a estar dando muchos ejemplos para que lo podamos comprender bien. Entonces, primero, el juicio de amparo tiene por objeto resolver los conflictos que se presenten por leyes o actos de autoridad que vulneren los derechos humanos de las personas. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos clave que se pueden ver vulnerados y que vulnerarían nuestros derechos humanos? Son las leyes, una ley que pueda violar los derechos humanos de las personas, y los actos de autoridad. ¿Qué vienen siendo los actos de autoridad? Cualquier cosa que haga un servidor público de cualquier dependencia que viola nuestros derechos humanos. Si en el IMSS no te quieren atender, están violando tu derecho a la salud. De hecho, aunque no tengas seguro, si es una situación de emergencia, el IMSS te debe de atender. ¿Por qué? Porque primero debe de dar atención inmediata en un caso de emergencia, en un caso de posible que esté en peligro la vida de alguien, y luego ya determinar si estás asegurado, si no estás asegurado. De hecho, los mismos hospitales privados, los hospitales como la OCA, como el Doctor Hospital y todos estos hospitales que, a pesar de que tienen esta cuestión de que son privados y ellos saben a quién atender, qué no atender, qué cobrar y qué no cobrar, y que normalmente cobran hasta de más, ellos tienen la obligación también de atender a una persona que se encuentre en un estado que ponga en peligro su vida. De hecho, hasta tienen un seguro de atención, obviamente que tiene un tope, de que si yo llegara, vamos a decir, me corté el brazo y yo sé que no alcanzo a llegar a una clínica del IMSS cercana y estoy a 3 cuadras del Doctor Hospital. Entonces voy al Doctor Hospital y tienen la obligación de atenderme, con independencia de que si les voy a poder pagar o no. Y ya ellos tienen esa parte del seguro, donde el seguro les va a cubrir una parte que yo no les haya cubierto. Si me van a cobrar, no sé, 120,000 pesos y yo nada más, y yo digo que no tengo para pagar, el seguro a lo mejor les puede cubrir 80 y ya los otros 60 los va a negociar conmigo para poder llegar a un acuerdo e irlos pagando después, pero no pueden negarme la atención desde un inicio si es algo que pone en peligro mi vida. Es parte también de la concesión que les da el Estado, el gobierno, al darles la autorización para constituirse como un hospital privado, tiene ciertas obligaciones y tiene que cumplir con todas estas medidas. Entonces,
volviendo al tema de que si fuéramos a una clínica del IMSS o cualquier otra clínica de gobierno y me niegan la atención, es una violación de los derechos humanos. Lo que hablábamos la semana pasada, de que si me detienen en la calle y me hacen una revisión, también es una violación de los derechos humanos. Si no hay una denuncia, si no hay una querella, si no hay algún elemento que diga que yo que estoy siendo buscado, que soy sospechoso de algún delito, no es una violación de los derechos humanos que me detengan para hacer una revisión. Permítame tantito, alguien creo que está escribiendo en el chat. Sí, estoy compartiendo información en pantalla. ¿No ven la pantalla? ¿No ven la presentación? Sí, Lick, yo sí la veo. Yo sí la veo, Lick. Yo también, Lick. Yo sí la veo, profe. Muy bien, excelente. Zafiro nos dice que no. No sé si estés en el celular, Zafiro, o algo. A ver, déjenme, la quito y la vuelvo a poner y a lo mejor con eso la puede ver. Muy bien, ya como quiera la vuelvo a poner. Listo. Ya la volvió a poner. Muy bien. Entonces, les decía que todos necesitamos esa atención para que no haya una violación de los derechos humanos, porque dijimos que uno de los derechos humanos más importantes es el derecho a la vida, luego la dignidad humana, pero pues el derecho a la vida, si no se me da esa opción de seguirla teniendo, pues difícilmente voy a poder disfrutar de la dignidad humana y de algunos otros derechos. Entonces, decíamos, ¿cuáles son otros actos? Pues el mismo de la detención para hacer una revisión, esa llamada revisión de rutina que hacen los policías. Cualquier otro acto donde pues haya, por ejemplo, discriminación, que vaya yo a algunas oficinas de gobierno que fueran al pabellón ciudadano y recibieran un trato discriminatorio, pues también es otra violación a los derechos humanos. Entonces, todos estos son actos de autoridad que pueden violar los derechos humanos de las personas. Y dentro de las leyes ya iremos analizando algunas que son violatorias también de estos derechos humanos. Entonces, el juicio de amparo, como antecedente histórico, tiene sus orígenes en la Constitución de Yucatán, la de 1840, y a Manuel Crescencio Rejón se le considera el padre del amparo. Se considera que él fue el creador del juicio de amparo, y el juicio de amparo se creó en Yucatán, y de Yucatán se extendió pues a nivel nacional, y luego fue adoptado también por otros países. Entonces es de las cuestiones que tenemos nosotros, que como México hemos aportado también al mundo. A veces creemos que nada más estamos copiando de otros países lo que hacen, pero no siempre. Aquí tenemos también de que en esta ocasión México fue una aportación que hizo, aunque se dice que el amparo en muchos países, aunque se sigue utilizando, ya no se considera la mejor medida para la protección de los derechos humanos. De hecho, se dice que obstaculiza lo que es la impartición de justicia, que llega a perjudicar, sobre todo en México. Y una de esas partes también es porque el amparo es utilizado por los abogados principalmente para alargar un juicio, para cobrarle más al cliente, o a veces el cliente solicita el juicio de amparo para alargar el juicio y no tener que responder por sus actos en muchas de las ocasiones. Por ejemplo, cuando es un juicio en el que puede perder una casa o puede perder millones de pesos o puede perder su negocio, a veces hacen lo posible para irse al juicio de amparo y retrasar más el juicio. Y si un juicio normal se iba a tardar 2 años, en los que esos 2 años yo sabía que iba a terminar perdiendo mi empresa o iba a terminar pagando una deuda, no sé, de 2 millones de pesos o de 3 millones de pesos, con el amparo le pido al abogado que alargue más el juicio
Y algo que se podía llevar 2 años, se puede llevar 5 años, se puede llevar hasta 10 años. Y en esos 10 años yo tengo la oportunidad de que la otra persona se canse y se desista de la demanda y ya no le pago nada, o que se canse y yo me quedo con la empresa, o yo me quedo con la casa, o que simplemente me da la oportunidad a mí para reponerme y poder pagar, pero no ahorita a 2 años, sino a 5 o a 10 años. Entonces, ese era uno de los problemas o es uno de los problemas que genera el juicio de amparo, que es mal utilizado. Y luego aparte se habla de que en México uno de los principios que rigen es que la justicia debe ser pronta y expedita. ¿Qué quiere decir expedita? Expedita es sin trabas. Entonces, si la justicia debe ser pronta y expedita, el problema es que el juicio de amparo te alarga más todavía un juicio, te alarga más un proceso judicial y te tardas más en llegar a la solución que tú necesitabas para esta protección de los derechos humanos. Entonces, lo que te podía llevar a lo mejor un mes en una mediación o un año en un juicio normal, te vas a aventar 3 años o te puedes aventar 5 años en un juicio de amparo. Entonces, ¿dónde queda que la justicia es pronta y expedita? Hay gente que ha estado en la cárcel y dura 5 años en lo que se resuelve el amparo y luego resulta que el amparo se resuelve a su favor y sale en libertad, pero se tuvo que aventar 5 años en la cárcel, a veces siendo inocente. Entonces, ese es uno de los problemas que enfrentamos en la justicia en México. Hay gente que ha tenido 10 años en la cárcel sin tener una sentencia, sin que realmente se compruebe todavía si era culpable o no, pero ya duró 10 años en la cárcel. Entonces, son de las complicaciones que trae. Podemos decir que tiene muchas bondades el juicio de amparo, pero a la vez también tiene su problemática. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes conozcan del juicio de amparo? Porque si ustedes van a ser agentes ministeriales, si van a ser agentes policiales, o algún tipo de policía de investigación, o que tengan la facultad para detener a las personas, ya hay diferentes clasificaciones en el organigrama de la policía, tanto la federal como la estatal, la policía preventiva, policía ministerial o policía preventiva, hay diferentes clasificaciones, pero si ustedes van a tener esta parte de la investigación y de la aprehensión de criminales, ustedes deben de conocer cuáles son los derechos humanos en general, primero, de todas las personas, y luego también deben de conocer cuáles son los derechos del acusado, cuáles son los derechos de la víctima, para no violar ninguno de estos derechos y no caer en una responsabilidad. Porque luego, aparte de una responsabilidad, si ustedes detienen a un asesino, y eso imagino que ustedes ya a estas alturas lo deben de saber, o por lo menos tener una noción, de que vamos a decir, ustedes llegan y detienen a un asesino y ustedes tienen la seguridad de que esa persona es un asesino y es un violador, pero lo detienen, lo golpean, lo torturan, o en su afán de detenerlo y hacerlo pagar una lección, lo van golpeando, lo van torturando y le dejan marcas. El abogado puede decir que hay violaciones al procedimiento, que ustedes lo torturaron para que confesara, o simplemente esas violaciones al procedimiento pueden afectar la defensa del detenido y lo van a tener que dejar en libertad. Así sea que haya sido un violador, así sea que haya sido un asesino, lo van a tener que dejar en libertad el juez por haber violado ustedes esos derechos del detenido, por tener violaciones al procedimiento. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan de esta materia, porque así no van a caer en esta situación. No vamos a decir que ustedes se dedicaran a investigar, vamos a decir, en cuestiones periciales, ustedes llegan a tener los elementos constitutivos de un delito, o dentro de la investigación, si ustedes saben que el objeto con el que fue realizado el delito procede de una sustracción ilícita,
sea, llegaron, por ejemplo, alguien sabe, detuvieron a una persona por el delito de homicidio, pero no encontraron el arma. Y resulta que alguien viene y les dice que el arma la tiene la prima de esta persona, y ustedes van sin una orden de aprehensión, sin una orden de cateo, van y se meten a la casa, llevan el arma y se la entregan al perito para que identifique las huellas, identifique el tipo de bala y haga todo el procedimiento de balística necesaria. Si el arma fue obtenida de una forma ilegal, sin una orden judicial para poder tenerla, es también violación del procedimiento. Y el que ustedes identifiquen las huellas, identifiquen el arma, se va a ver viciado y no se va a poder juzgar a la persona porque no se hizo todo el procedimiento conforme a la ley. Entonces es aquí donde radica la importancia de que ustedes conozcan lo que es el juicio de amparo. ¿Por qué? Si ustedes obtienen las pruebas, las evidencias de una manera ilegal, aunque ustedes logren determinar que sí es el arma de la persona, están sus huellas, hay rastros de pólvora en la mano del homicida o el presunto homicida, si ustedes llegan a identificar todo eso, los casquillos corresponden al arma, todo absolutamente, aunque sea completamente cierto, desde el momento que se obtuvo de manera ilegal, ya no se va a poder condenar a la persona. Pues por eso son todas estas situaciones que ustedes deben de considerar. ¿Por qué? Porque la persona recurriría al amparo en caso de esta violación a sus derechos y pues desafortunadamente pues no tendrían la opción ya después de juzgarlo como homicida, aunque se tengan todas las pruebas, pero si fueron obtenidas de forma ilícita, pues hay violación a estos derechos humanos. Pues, ¿dónde tiene su sustento el juicio de amparo? En la Constitución, es en los artículos 103 y 107, los que hacen referencia a los tribunales encargados de proteger los derechos humanos, así como a las definiciones en cuanto a este juicio, se deben de precisar. Déjenme, vámonos al archivo en Word. Aquí tengo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Déjenme, voy al artículo 3. Perdón, artículo 103. Tercero. ¿Qué nos dice el artículo 103? Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restringen la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México, y por normas generales o actos de autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Ya ustedes debieron haber visto primero en Introducción al Derecho la diferencia entre las normas generales o las normas jurídicas, las normas morales. Si recuerdan, las normas morales son las que rigen en la sociedad pero que no son obligatorias, como tener un trato cordial hacia las demás personas, ser educado, saludar, vestir de una manera apropiada dependiendo del lugar, guardar respeto en ciertos lugares, por ejemplo, respeto en una casa ajena, o respeto si vas a una iglesia, pues el no comportarte como te comportarías en un antro, o no ir vestido como irías a un antro. Entonces, todas estas normas son morales, no son normas obligatorias, pero rigen a la sociedad. Y luego las normas jurídicas, que las normas jurídicas ya tienen ese carácter de obligatorio. Que las normas jurídicas normalmente fueron normas morales, fueron normas que se fueron generando en la sociedad. Por ejemplo, el no robar se generó como una norma moral, es decir, el inculcar en la gente el no apoderarse de bienes ajenos, el inculcar en la gente el no matar, inició como una norma moral y ya después se fue regulando en el derecho. Entonces las normas normalmente nacen siendo normas morales, pero cuando es una repetición reiterada en la sociedad se puede convertir en una norma jurídica. Entonces,
Esta norma jurídica se busca que tenga ese carácter general. ¿Qué quiere decir este carácter general? Que sea aplicable a todas las personas. Entonces, que no haya una excepción. Por ejemplo, el Código Penal que dice que comete el delito de robo quien se apodera de un bien ajeno es de aplicación general. Aplica seas hombre, mujer, niña, niño. Aplica si seas político, seas artista, seas futbolista, sea lo que sea, aplica absolutamente para todos. Claro, la cuestión de la penalidad va a tener sus excepciones. Si es una persona incapaz, si es una persona con discapacidad, una discapacidad emocional, pues va a tener hasta cierto punto otro tipo de sanción. No se le va a sancionar igual con la cárcel, igual si cometiera homicidio. O si es un menor de edad, vamos a decir, a los 10 años que llega a robar, pues no se le puede condenar con cárcel. No lo puedes mandar a tutelar por la cuestión de la edad. Tienes que tener otras medidas, obligar a los padres a llevarlo a tratamiento, tener algunas otras medidas que van más en cuestión a lo psicológico, más que a lo jurídico en cuestión de sanción. Entonces va a haber ahí sus excepciones. Entonces, esas son las normas generales de aplicación para todos, pero con sus debidas excepciones. Luego el artículo 107 de la misma Constitución, perdón, pero es que el mouse ya me está fallando y se regresa solo, nos habla de las controversias del artículo 103, con excepción de que es en materia electoral. O sea, lo electoral no va a entrar en juicio de amparo, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las siguientes bases. Aquí esta parte nos habla de los principios del juicio de amparo, eso lo vamos a ver en otra clase, ya lo veremos más a detalle, pero aquí habla en sí ya de cómo se desarrolla el juicio de amparo, los tipos de amparo en cada una de las materias, materia administrativa, materia penal, quiénes son los órganos competentes para ver el juicio de amparo. Aquí está contra qué procede el juicio de amparo, que ahorita es lo que vamos a ver. Y en sí, el 107 habla de todas estas disposiciones en materia de amparo, cómo se van a resolver. Entonces, fundamento constitucional del juicio de amparo es el artículo 103 y el artículo 107. ¿Ok? 103 y 107. Y luego de ahí van a ser lo que es la ley de amparo, que la ley de amparo ya la iremos viendo un poquito más adelante. No la vamos a ver toda, porque sí es algo extensa, y para los días que nos conectamos, 2 sesiones a la semana, 2 de las 3, la verdad es poco tiempo para poder ver el juicio de amparo, y más que ustedes no están en la parte jurídica totalmente. Entonces, para los abogados sí sería importante, para ustedes solamente ver los detalles que importen para lo que es la aplicación de la criminología en las cuestiones de las conductas atípicas. Entonces, esta es la ley de amparo, que es la que regula todo el procedimiento de juicio de amparo, desde quiénes son las partes que intervienen, las violaciones a los derechos humanos que se pueden impugnar, las etapas del procedimiento y los medios de impugnación con los que se cuenta. ¿Qué es esto de impugnar o de impugnación? Es cuando tú tratas de rebatir o tratas de pelear una sentencia, o buscas que se modifique una sentencia o una disposición de una autoridad. Eso es una impugnación. Por ejemplo, si la comisión, vamos a decir, la Tesorería del Estado te impone una multa, tú puedes impugnar esa multa. ¿Qué es impugnar? Es llevar un procedimiento donde tú buscas que esa multa sea eliminada o que esa multa sea reducida por alguna cuestión. Igual en control vehicular. Si te detienen en tu carro y te ponen una infracción, pues tú buscas impugnar la multa si consideras que fue injusta. Obviamente si consideras que fue injusta, porque luego hay unos que quieren impugnar todo y resulta que sí correspondía a la multa porque estabas violando la ley. Pero
la impugnación va en ese sentido. Entonces, eso es lo que busca la ley de amparo. Ahora, vamos a ver, ahora sí lo que son los tipos de amparo. Existen dos tipos. Amparo indirecto y amparo directo. Y aquí es donde me voy a ir con las ejemplificaciones para que se pueda entender mejor. Primero, el amparo indirecto, ¿contra qué procede? Procede contra leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general que afecten los derechos humanos de las personas. Leyes, cualquier tipo de leyes. Pero cualquier tipo de ley que se considere que está violando los derechos humanos. Un ejemplo de una ley que duró muchísimos años siendo inconstitucional y que como quiera era aplicada era la ley de la tenencia. ¿Alguien sabe por qué se inventó esa ley de la tenencia de los vehículos? Para recaudar fondos. Recaudar fondos, pero fue para algo específico. ¿Sí? Sobre ese adeudo, tengo entendido que es porque se venían gente de otro país a ver algún evento deportivo, no sé, no me acuerdo muy bien qué tipo de evento deportivo era, pero como ocupaba dinero el gobierno, decidió poner ese adeudo para juntar dinero, pero como se juntó mucho dinero, lo dejaron. Es correcto, muy bien. Fueron las Olimpiadas del 68, México 68. Necesitaban dinero para recaudar y construir los estadios, tenerlos a tiempo, y de ahí surgió la idea de la tenencia, que es ponerle un impuesto a un artículo nuevo, y no tiene un fundamento en la Constitución, no hay nada que lo sustente o que le dé ese fundamento legal para que tú puedas poner un impuesto sobre algo porque es nuevo o porque es un modelo reciente o no, hablando de bienes muebles, hablando de cuestiones de posesiones. Entonces, se genera este impuesto que es inconstitucional y al ver que se recaudó muchísimo dinero, el gobierno lo dejó. Según esto, el gobierno había dicho que solamente iba a estar por 2 años. El año previo a las Olimpiadas y el año durante las Olimpiadas. Pero vieron que fue demasiado el dinero y dijeron, pues vamos a dejarlo. Les gustó y ya lo dejaron así. Hasta que vino Felipe Calderón como presidente y fue el que dejó la libertad a los estados de tener la tenencia si querían o no. Vino nuestro queridísimo gobernador Bronco y prometió que iba a bajar la tenencia y que iba a quitar la tenencia. Y luego ya se andaba rajando, como lo hizo en muchas de las cosas. En campaña dijo, entrando yo voy a quitar la tenencia, la voy a eliminar, porque es inconstitucional y es un robo, que no sé qué. Llega el gobierno y dijo, no, ya me di cuenta que si quito la tenencia, el gobierno va a perder mucho dinero. Y se tardó poco más de 2 años en quitar la tenencia. Entonces no cumplió del todo con su promesa. Pero esta tenencia podías evitar pagarla si te ibas al juicio de amparo. Pero había un problema muy grande, por lo que la gente no se iba al amparo. Porque muchos decían, ¿por qué no te vas al amparo si sabes que el amparo te va a proteger de esta violación de los derechos humanos y así no vas a tener que pagar la tenencia? El problema era que el amparo protege a las personas, pero no a los objetos, no a las propiedades. Entonces, vamos a suponer, yo me compraba un Lamborghini y ese Lamborghini pagaba, no sé, 20,000 pesos de tenencia al año, por decir un número. Entonces, compro el Lamborghini y voy y me amparo para no pagar la tenencia. Entonces, me conceden el amparo, porque ya se había concedido amparo a muchas personas para no pagar la tenencia. Me conceden el amparo y no pago la tenencia. Lo tengo todo el año y todo el otro año lo quiero tener, pero resulta que al año y medio ya me aburrió
ya no lo quiero tener y se lo vendo a otra persona. El problema era que yo al vendérselo a la otra persona, el amparo me estaba protegiendo a mí, pero no al carro. Entonces, se lo vendo a la otra persona y la otra persona tiene que pagar la tenencia y tiene que ponerse al corriente de las tenencias que yo no pagué, que en ese caso fueron 2. Entonces, al yo venderlo, la otra persona tendría que pagar las 2 tenencias que yo no pagué, que yo me amparé para no pagar. Entonces vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la otra persona me va a decir, si me vas a vender el carro, descuéntame las tenencias que no pagaste. Entonces, a final de cuentas, yo no pagué las tenencias, pero se lo tendría que descontar al carro, porque difícilmente, al vendedor, al comprador, perdón, se lo tendría que descontar. Es como cuando ahorita vendes un carro y tiene multas y debe refrendos, pues el dueño anterior se tiene que hacer cargo de ellos, tiene que pagarlo al momento de venderlo. Y lo mismo pasaba con la tenencia. Entonces decía, pues, ¿qué chiste tiene pagar la tenencia? Digo, ampararse contra la tenencia y no pagarla, si a final de cuentas, al querer vender el carro, alguien les va a tener que pagar. Y si no llegas a una buena negociación, pues la otra persona va a decir, no me conviene comprarte el carro a ti. Porque para yo no pagar, vamos a decir que el carro no lo tuve 2 años, lo tuve 7 años. Pagar 7 años de tenencia que tú no pagaste, pues no me va a costar comprarte el carro a ti, mejor voy y se lo compro a otra persona. Y ampararme, yo también para no pagar tampoco esas tenencias, pues tampoco me conviene, porque luego cuando yo lo quiera vender, voy a tener que conseguir a alguien que se quiera amparar o alguien que quiera pagar las 7 tenencias que tú debes y a lo mejor las otras 4 tenencias que yo no voy a pagar. Entonces pagar 11 años de tenencias, ¿quién nos va a querer hacer? Entonces, a final de cuentas, se volvía todo un relajo esta cuestión de ampararse contra la tenencia y realmente no era un buen negocio. O sea, terminaba perjudicado como quiera el ciudadano. Hasta ahora que ya lo eliminaron. Nos aumentaron el refrendo, pero nos eliminaron la tenencia. Entonces, los tratados internacionales, que hasta ahorita no encuentro alguno que viole los derechos humanos, al contrario, normalmente los tratados internacionales protegen más los derechos humanos, pero si un tratado internacional viniera a que México lo firmara y se tratara de implementar en México y viola los derechos humanos, nos podemos amparar contra ese tratado internacional. Reglamentos, cualquier tipo de reglamento. Sabemos que hay reglamentos municipales. A ver, el reglamento de tránsito es municipal. El reglamento de seguridad pública hay municipales y hay estatales. Entonces, esos reglamentos, que son leyes de menor jerarquía, que ustedes también los debieron haber visto, tanto en Introducción al Derecho como en Derecho Constitucional, debieron haber visto la jerarquía de las normas, donde se habla que está la Constitución arriba, las leyes federales y las leyes generales, las leyes locales, la jurisprudencia y las normas individualizadas. Pero dejamos un espacio para los tratados internacionales que van a la par de la Constitución y las leyes federales. Entonces, esa es la jerarquía de las leyes, que seguramente se acuerdan ustedes perfectamente. Entonces, que hay un rango jerárquico de cuáles tienen más importancia que otras, o cuáles son de aplicación a nivel nacional y cuáles son de aplicación a nivel local. Entonces, tenemos a los reglamentos que van casi en la parte de abajo. O sea, son de menor jerarquía que las leyes federales o que las mismas leyes estatales. ¿Cuáles son los decretos? Los decretos son los que emite el presidente o el gobernador para establecer ciertas medidas de protección. Esto lo vamos a ver cuando veamos el artículo 29, donde se suspenden los derechos o las garantías de los derechos humanos. Profe, Sí. un decreto tiene que ser, por ejemplo, lo tienen que checar los demás o es simplemente el presidente y si él dice que está bien, ya lo pueden, por decir, dar de alta. El decreto lo emite, hay decretos que puede emitir el presidente de manera directa y hay otros que tienen que pasar al Congreso. Entonces, hay algunos que emite el presidente y los va a pasar al Congreso de la Unión
para que den su visto bueno y luego ya se publiquen. Y hay otros que son nada más de trámite, que no van a necesitar el apoyo del Congreso. Por ejemplo, un decreto de expropiación. Cuando a alguien le vayan a indemnizar por un terreno, por ejemplo, lo que fue en el caso del metro. En el caso del metro hubo varias expropiaciones de terreno. ¿Qué es la expropiación? Cuando el gobierno necesita un terreno, una casa, un negocio, lo que sea, por utilidad pública, le va a solicitar a la persona que le ceda el terreno, pero se lo va a pagar, se lo va a indemnizar. Y en el caso del metro fueron muchos los terrenos que se indemnizaron. Y eso se hace por decreto. Ahí no necesita la autorización del Congreso. Simplemente el gobernador o el presidente emite el decreto de expropiación, pero la persona también tiene derecho a irse al juicio de amparo, como lo hicieron en la estación del metro de Sendero, en la línea, en la, ¿qué viene siendo? Línea 2, pues la extensión de la línea 2, acá en Sendero entre Escobedo y San Nicolás. El dueño del negocio, del terreno, perdón, que está hacia el lado de Soriana, ¿qué viene siendo Soriana? No, ¿qué viene siendo Soriana Sendero? Pues del centro comercial. De esa parte sentía injusto lo que el gobierno le quería pagar. O sea, el dueño quería cobrar más. Entonces emitieron el decreto de expropiación, pero se amparó y duró más de un año que no cedía su terreno para la construcción del metro, más que nada para las escaleras, que era nada más la única parte que le perjudicaba a él, la bajada de las escaleras de esa estación del metro. Y duró más de un año el pleito en los tribunales federales por la cuestión del amparo. Entonces, ese decreto no necesita ser aprobado por el Congreso, pero los que vamos a ver en algunos casos del artículo 29, cuando se suspenden los derechos, ¿sí? El presidente va a emitir el decreto y lo va a mandar al Congreso para que sea validado y debe de tener una vigencia. Ya lo explicaremos un poquito más adelante. Pero cuando se trata de una cuestión de seguridad nacional, de una emergencia nacional, el presidente o el gobernador tienen la facultad de emitir un decreto sin la autorización del Congreso. Entonces van a ser principalmente los casos de urgencia, los casos de emergencia, donde no van a necesitar el permiso del Congreso, y otros que son de trámite, donde son facultad completamente exclusiva del Ejecutivo. Entonces, no sé si quedó respondida la pregunta, compañero Francisco. Sí. Excelente, gracias. Entonces, estos decretos son los que va a emitir el gobierno. Los decretos son publicados en el Diario Oficial de la Federación, que ya imagino que a estas alturas también deben de saber esa cuestión, que las leyes se publican, las leyes federales se publican en algo que se llama Diario Oficial de la Federación, que es un documento, es como si fuera un periódico pequeño, como si fuera una revista. Estaba buscando a ver si tenía algo parecido por aquí, que es como una pequeña revista que ya también se hace en electrónico, y es donde se publican las leyes que son aprobadas por el Congreso o los decretos que son emitidos tanto por el presidente como por sus secretarios. Entonces, en el Diario Oficial se dice que son el único documento oficial donde se publica una ley, y en el Estado, las leyes estatales, las leyes de aquí de Nuevo León, tenemos algo que se llama Periódico Oficial del Estado, y ahí es donde se publican las leyes, las reformas, todas las leyes y decretos nuevos que van surgiendo. Entonces, estos decretos se publican ahí, y cuando un decreto se considera que es inconstitucional, se puede recurrir al juicio de amparo. Por ejemplo, hubo un decreto donde Felipe Calderón eliminó Luz y Fuerza, la compañía de Luz y Fuerza. No sé si la llegaron a escuchar en algún momento, o han llegado a ver por ahí en alguna alcantarilla donde dice Luz y Fuerza.
así en la tapa de la alcantarilla, de esas alcantarillas como las de las tortugas ninja, que son de fierro, circulares, hay muchas que dicen Luz y Fuerza, y era una compañía paraestatal, una compañía que hacía trabajo para el mismo gobierno, donde era una compañía independiente de lo que es la Comisión Federal de Electricidad. El problema de esta compañía es que había mucho robo y mucho abuso. De hecho, se dice que Luz y Fuerza no generaba ni 30% de ganancias de todo lo que le daba el gobierno. O sea, el gobierno le pagaba por hacer el trabajo de ir y listo, ya volví. Déjenme vuelvo a presentar. Muy bien, vamos a ver hasta dónde me escucharon, porque luego yo sé que al momento que se traba, ya no, Estaba explicando que la compañía no generaba ni el 30%. Excelente, gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo les decía que la compañía no generaba ni el 30% de ganancia y había mucha gente de los llamados aviadores. ¿Quiénes son los aviadores? Para quienes no conozcan ese término. Son los que están en nómina del gobierno, no trabajan, pero como quiera les pagan. Pero obviamente alguien de adentro del gobierno lo que hace es meter a esa gente, y si el sueldo que tiene es de 20,000 pesos,
el que lo metió al aviador se queda con, por decir, 7,000 pesos y el aviador se lleva 12,000 pesos sin trabajar. O sea, no trabaja, no hace absolutamente nada. Nada más va y se presenta una vez al mes para cobrar y cobra su sueldo y pues quien lo contrata pues también lleva su ganancia. Pues se dice también que estaba llena de aviadores la Comisión Federal, la Luz y Fuerza, y que realmente quien hacía la mayor parte del trabajo era la Comisión Federal de Electricidad. Entonces se emitió un decreto donde desaparece Luz y Fuerza, y muchos dijeron que era inconstitucional, sobre todo la oposición. Entonces hubo quienes se ampararon, pero a final de cuentas terminó negociando el gobierno y a muchos los recontrató y a otros les dio una muy buena indemnización y por eso ya no dijeron nada, pero a final de cuentas pues muchos se ampararon por cuestión de la publicación de este decreto. Entonces, cuando se publica el decreto y te afecta directamente, es cuando te puedes amparar. Por ejemplo, se publica un decreto donde dice que están expropiando tu casa, vamos a decir que van a expropiar toda esa acera donde está tu casa y a todos tus vecinos, y consideras que no hay una justificación de utilidad pública, también te puedes amparar. Entonces, pues aquí la cuestión de cuándo los decretos se pueden impugnar mediante el juicio de amparo o acuerdos de observancia general. Cuando, por ejemplo, ahorita las medidas del COVID, puede emitir también algún acuerdo donde se suspenda, por ejemplo, en Secretaría de Educación se suspendieron varios trámites y eso, en Secretaría de Educación tal vez no llegue a afectar tanto, pero vamos a decir que en la Secretaría de Salud se eliminaran, vamos a decir, la oficina, o se suspendiera la oficina de trabajo social, donde te dan ciertos apoyos, donde te ayudan con cuestiones de medicamentos, o te pueden apoyar para cuestiones de que si no tienes algún donador de sangre, te pueden ayudar a conseguirlo. Vamos a decir que mediante este acuerdo dijeran, bueno, las oficinas de trabajo social se suspenden en los hospitales por la medida del COVID. Ahí sí pudiéramos decir que ese acuerdo afecta a los derechos humanos porque no se va a poder dar cumplimiento, y máxime si estamos en una situación de pandemia. Estamos en plena pandemia y quitas medicamentos o quitas el apoyo del servicio social, de la asistencia social, pues ahí hay violación de los derechos humanos, como realmente se llegó a dar, porque ahorita se dice que parte de la falta de los medicamentos que hay ahorita en los hospitales, dicen que es precisamente porque el dinero que iba para medicamentos, el gobierno lo utilizó para autocomprarse boletos para la rifa del avión presidencial. O sea, que desviaron ese dinero, los que iba para medicamentos, dijeron no, compra boletos para la rifa del avión, porque no se estaban vendiendo. Entonces, eso sí son acuerdos o son medidas que violan los derechos humanos, porque ¿cómo vas a decir que es más importante comprar boletos para la rifa de un avión que los medicamentos para personas enfermas? Y ahorita que estamos en una pandemia, pues es completamente ilógico. Entonces, esa sí es violación a los derechos humanos. Eso ya es desviación de recursos. Así es desviación de recursos, cosa que supuestamente no iba a pasar en este gobierno, pero pues está pasando al igual que en todos los demás. Pero sí, es desviación de recursos y es delito. O como dice la canción, es delito y es pecado. Más cuando estamos hablando de cuestiones de que no hubo quimioterapias para enfermos de cáncer, por cuestión de reducirle el dinero a los hospitales, donde supuestamente quitaron el servicio popular para poner el INSABI, y que supuestamente el INSABI va a ser mucho mejor que el servicio, se me fue el Seguro Popular, y realmente el INSABI ni siquiera ha terminado de instalarse, pero sí te quitaron el Seguro Popular, que a muchas familias sí les beneficiaba. Entonces, ¿por qué? Pues para tener ese desvío de recursos, y también para decir que lo de los otros gobiernos no servía y lo tuyo sí, y resulta que
ahora te das cuenta que servía más lo del otro gobierno que este que se supone que es un gobierno honesto y es un gobierno justo, pues resulta que nos está trayendo peores cosas que los que nos está dando peores cosas, o vamos a decir, los buenos o los que se dicen buenos, nos están dando peores cosas que las que nos daban lo que decían que eran malos. Y no los estoy defendiendo a los anteriores, para nada. Pero se supone que eran los malos y teníamos mejores cosas con ellos. Y ahora con los que supuestamente son los buenos, pues ya ni tenemos medicamentos, no tenemos seguro popular, no tenemos seguridad, no tenemos muchísimas cosas. Otra de los cosas por las que procede el amparo indirecto son actos de autoridades administrativas o de trabajo que resulten violatorios de los derechos humanos. ¿Cuáles son estas autoridades administrativas? Cualquier dependencia de gobierno que viole los derechos humanos. Hace rato ponía el ejemplo de la tesorería, que si la tesorería te impone una multa que es injusta, pues es una violación a los derechos humanos. Si la misma Comisión Federal de Electricidad te impone una multa que tú consideras que no es, agua y drenaje, todos estos son violaciones de los derechos humanos. Pues cualquier autoridad que viole tus derechos es es un motivo para recurrir al juicio de amparo. ¿Cuáles son las autoridades del trabajo? Son las juntas de conciliación, que son autoridades administrativas que se encargan de resolver los problemas entre trabajadores. Serían otras de las autoridades administrativas. Ya saben, junta de conciliación y arbitraje cuando tienes algún problema con tu patrón, un despido injustificado, ahora también por lo del COVID, que se ha dado mucho, el despido injustificado de muchas personas, porque algunos pueden decir, bueno, pues es despido injustificado, es despido justificado porque no tengo dinero ya para pagarles, pero en muchos de los casos los han corrido sin pagarles la indemnización que corresponde, o a muchos les han bajado el sueldo o les han reducido la jornada, pues al decir que por la situación de la pandemia pues no pueden estar trabajando, o que el negocio dejó de ganar lo que ganaba antes, y pues hay violaciones a los derechos de los trabajadores. Entonces esta parte también puede ser llevada ante las autoridades administrativas, la Junta de Conciliación y Arbitraje, y ahí se pueden resolver este tipo de problemas. Y la Junta de Conciliación también violaría derechos humanos si está violando los derechos de los trabajadores. Entonces esa parte también entra en cuestión de juicio de amparo. Otro sería actos de tribunales judiciales dentro o después de concluidos que violen las defensas del quejoso. Los tribunales judiciales sabemos que son los juzgados o tribunales que resuelven conflictos entre personas o entre mismas corporaciones. Y estos actos a los que se refiere dentro de juicio son cualquiera que violen los derechos humanos. Por ejemplo, yo estoy en un juicio, estoy siendo, me están acusando de homicidio, y resulta que llevo yo unas pruebas donde se confirma que en ese momento yo no estaba en la ciudad cuando se cometió el homicidio, y resulta que no me aceptan las pruebas el juzgado. Simplemente no las recibe, o las recibe, pero no las turna el secretario correspondiente, o el secretario que se está encargando de resolver el juicio, o el juez, no las valoran, no las toman en cuenta para determinar mi inocencia. Entonces, esa es una violación dentro de un juicio, que no me están tomando elementos probatorios, pruebas que corroboran que yo no estaba en ese lugar en el momento del homicidio. O hay algunos otros que esto se llega a dar mucho, desafortunadamente. Para quienes no sepan quiénes son los actuarios dentro de un juzgado o de un tribunal, los actuarios son los que se encargan de notificar a las personas cuando son demandadas o cuando hay una solicitud de alguna autoridad. Por ejemplo, tú vas y demandas a alguien, y al momento que se recibe la demanda, un actuario tiene que ir a notificarle a la persona demandada. O sea, va a su casa, le da una copia de la demanda y le da una copia
de un citatorio donde tiene que responder a esa demanda en un plazo de tantos días, dependiendo la materia, dependiendo si es penal, civil, mercantil. Bueno, en penal sabemos que no hay demandas, es denuncia o querella, pero en cualquier otra materia tiene un plazo para contestar. Entonces, el actuario es el que se va a encargar de ir y notificarle a la persona, decirle, te están demandando por esto y esto y esto. Y tiene que corroborar que la persona haya recibido la demanda. Entonces, algo que se da mucho es que, por ejemplo, hay un actuario que va, vamos a decir, el actuario está notificando en Apodaca y la siguiente notificación es hasta el municipio de García, pero él vive en Juárez, Nuevo León. Entonces, resulta que para no tener que irse, porque ya son las 5 de la tarde, son las 4 de la tarde, y sabe que irse hasta García, de Apodaca a García, le va a tomar 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso, y luego ir hasta tu casa hasta Juárez, le puede tomar hasta 2 horas. Entonces, es decir, son las 4 de la tarde, voy a llegar allá a las 6:30 o a las 7 en lo que localizo el domicilio, y luego en lo que llego a mi casa van a ser otras 2 horas, pues voy a terminar llegando a mi casa a las 9 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que hace? En esa cédula de notificación, que es un formato que ellos tienen para registrar a las personas que están notificando, ellos llenan ese formato con los datos de la persona que les recibió la demanda. Y tienen que poner todo ahí y te tienen que firmar. Entonces ellos dicen, pues en lugar de ir, mejor digo que me recibió una persona morena, chaparrita, que dijo que se llamaba Juan Pérez y que es familiar de la persona demandada, y me recibió la demanda y falsifica la firma. Entonces eso se da mucho, desafortunadamente. Entonces haces como que notificaste y luego resulta que, vamos a decir que fue una demanda donde se tienen que embargar los bienes de una persona. De repente llegan a la casa de la persona y van a embargar los bienes y resulta que la persona ni siquiera estaba enterada que la habían demandado. Entonces, esa también es una violación a los derechos humanos, porque toda persona tiene derecho a saber quién lo acusa y de qué se le acusa y ser vencido en juicio. Pero si no tuvo la oportunidad de defenderse en un juicio porque no le fue notificado y hubo una falsificación de un documento, entonces puede recurrir al juicio de amparo. Entonces, estos son actos dentro de un juicio que pueden ser violatorios de los derechos humanos. Entonces, el no aceptarte las pruebas o el no valorar las pruebas debidamente o el no ser notificado o notificado incorrectamente son violaciones dentro de un juicio. Entonces, ante esto te puedes amparar. Entonces, son otras de las situaciones que puedes hacer. O concluido el juicio, vamos a decir que te fuiste al amparo porque te quisieron expropiar tu casa y resulta que ganaste y resulta que la expropiación no era para un bien de utilidad pública. Resulta que ganas y luego resulta que como quiera la autoridad viene a desalojarte de tu casa y la va a tumbar para construir la calle, construir el puente o construir lo que vayan a construir. Entonces, eso también es una violación fuera de juicio, porque ya un juicio determinó que se te debía de proteger. Entonces, también ante eso te puedes amparar. Entonces, o igual que la autoridad lleguen y te quieran embargar o te quieran catear la casa cuando no ha sido vencido un juicio todavía, cuando no hay una orden judicial en sí. Entonces, todas esas son violaciones al procedimiento fuera de juicio. Entonces, en lo que corresponde a amparo indirecto, estas son las formas en que procede. Ya nos faltan 7 minutos para terminar. Aprovecho estos 7 minutos para recapitular con ustedes. Vamos a ver, a grandes rasgos, una cosa por la que proceda el juicio de amparo indirecto. ¿Quién me ayuda? ¿O me voy al dedazo? Rogelio.
Dígame, profe. Una cosa por la que proceda el juicio de amparo indirecto. Juicio de amparo indirecto. Por ejemplo, cuando usted mencionó de los trabajadores, de que los están despidiendo injustamente por la situación actual, que se están como que aprovechando, ¿no? Ok, pero ahí eso va más para la Junta, porque no se considera una violación de los derechos humanos porque no viene de una autoridad. Ahí la opción que tienes es ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y ahí poner tu queja, pero es diferente, es muy diferente a lo que es el juicio de amparo, porque el amparo, recordemos que solo va contra actos de autoridad. Muy bien, entonces vamos con Juan Alberto. Sí, cuando, por decir, un policía maltrata pues a algún reo, es totalmente injusto porque es autoridad administrativa, ¿no? Y está violando los derechos humanos. Es correcto, ahí hay violación de los derechos humanos, salud. En cuestión de tortura, malos tratos o trato discriminatorio hacia las personas por parte de una autoridad, es correcto. Ahí es una violación de derechos humanos y procede el amparo indirecto. Vamos a ver, Mauricio. ¿Alguien levantó la mano? Dígame, profe. Otro acto u otra forma por la que procede el juicio de amparo. También el derecho sobre la salud, si no te atienden a tiempo. Muy bien, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. ¿Alguien que levantó la mano ahorita? Nada más que no alcancé a ver quién era. Yo lo levanté. ¿Juan de Dios? Sí, podría ser también cuando un policía catea una casa sin una orden. Es correcto, violación al derecho de propiedad y a la intimidad también. Es una violación a los derechos humanos. Perfecto. Sí. Podría ser también cuando quieren revisarte sin alguna orden. Así es. Perfecto. Las revisiones de rutina que decíamos hace rato que platicábamos en las clases pasadas también son violaciones a los derechos humanos y procede el juicio de amparo. Muy bien, ¿alguna más? Vamos a ver quiénes andan por acá de los que no alcanzo a ver. ¿Para ahí? Ahí estoy. Muy bien. ¿Algún otro? Lo que habían dicho, lo que habíamos hablado las semanas pasadas, de que cuando vas por la calle y te detiene un policía que quiere checar, pero usted había dicho que no lo pueden hacer porque no tienen una orden o no son sospechosos. Correcto, yo lo que acaba de mencionar también la compañera Yaresi. Sí, es una de las formas. Muy bien, gracias. Vamos a ver, ahí los tienen en pantalla, están bien fáciles. Irina. Ajá. Yo tengo una pregunta. ¿También procede el juicio de amparo, por ejemplo, los retenes, cuando le revisan el carro o la camioneta en la que van? Sí, la cuestión aquí, es violación a los derechos humanos. Procedería el juicio de amparo. El problema es que es difícil poderlo llevar a cabo porque eso es un acto pues totalmente momentáneo. Después vamos a ver algunas características del juicio de amparo, que esa, por ejemplo, que tú mencionas, el amparo tiene que proceder contra actos que se estén consumando o que estén por consumarse. El problema es que un acto ya consumado, ahí ya no entra el juicio de amparo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, si te hicieron la revisión y ya te fuiste a tu casa o donde vayas, ya no procede el juicio de amparo porque
el acto ya dejó de ejecutarse o ya se ejecutó. Entonces ya no procede el amparo. Sí es violación a los derechos humanos y sí puedes interponer una queja, que ya es otra cosa distinta al juicio de amparo, pero en todo caso sí procedería. El problema es que en la práctica no se puede hacer porque en ese momento no tienes tu oportunidad de ir a presentar el amparo. Pues ya lo explicaré todavía un poquito más a detalle. O sea, si hay violación de los derechos humanos, el problema es que difícilmente se puede aplicar, por no decir imposible, por la situación en que se vive en ese momento. Gracias a ti. ¿Alguien más? Les decía que aquí hay otras bien fáciles que no me han comentado y que están aquí en la misma pantalla. Vamos a ver quién más veo por aquí. De los hombres ya la mayoría comentaron. Estaba buscando a ver si había un hombre por acá escondido. Estaba viendo a Isis. Mande. ¿Alguna forma de las que proceda el juicio de amparo indirecto? Pues, como usted dice, de los actuarios que falsifican las firmas. Muy bien, eso es cuando no se notifica correctamente. Muchas gracias. Fíjense, tienen aquí la pantalla y nadie me comentó la de las leyes o los tratados internacionales o los mismos decretos que estuvimos viendo. Recuerden que si una ley es inconstitucional, procede el juicio de amparo. Ya después veremos los detalles en cada una. Muy bien, hasta aquí la dejamos el día de hoy. Vimos lo que es amparo indirecto. La próxima semana vemos lo que es amparo directo. Todavía de aquí falta mucho tema que abordar en cada uno. Hay principios que rigen el juicio de amparo, hay procedimientos, hay casos que vamos a ver, tanto en uno como en otro, y entonces ya vamos a ir desarrollando cada uno. Me voy a ir por los aspectos más importantes porque les digo, el juicio de amparo es larguísimo, es muy extenso, entonces pues aquí la cuestión es de que por lo menos se queden con lo básico, lo más importante que deben de aprender del juicio de amparo para que lo tengan siempre muy presente. Voy a descargar la lista de asistencia, ya como quiera volví a tomar otra captura para ver a los que están con su cámara. Y ya estoy descargando ahorita la lista de asistencia. No sé si hay alguna otra duda, algún comentario. Profe, Sí. ¿subirá la presentación a la plataforma? Sí, en esta semana ya me pongo al corriente con todo. De hecho, me falta encargarles una tarea que va a ser también para este periodo. Se las voy a encargar en esta semana. Y les subo todo el material y subo las grabaciones también de las clases. Entonces, para que estén ahí al pendiente, pero en esta semana hago todo esto. Pues van a tener la presentación y van a tener todo el material para cuando venga el examen. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Yo tengo una duda, Lick. Sí. Fue algo que dijo cuando inició la clase. ¿A qué edad puede ingresar un menor al tutelar? ¿A qué edad? Ahí va a depender también mucho del crimen, pero hay quienes han ingresado desde los 14 años, 14, 15, ya pueden ingresar. Lo que se recomienda principalmente, y dependiendo del tipo de delito, es que sea de los 16 en adelante, que no hay tanta diferencia ya entre la mayoría de edad, pero si hay jóvenes de 14 años, a los 13 todavía se les considera que son no inimputables, o sea, no se les pueda juzgar o no se les pueda imponer una sanción, pero las sanciones van desde cuestiones de terapia psicológica o un seguimiento en libertad, pero a los 11 años, 10 años no se puede meter un niño en la cárcel por el peligro que corren principalmente, y también de que se toma como que es una responsabilidad de los padres lo que los niños hagan a esas edades, o sea, más que responsabilidad del niño. Ok, está bien. Perfecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿Ninguna? Excelente, muy bien. Bueno, muchas gracias, todos muy participativos, todos
muy bien y con sus cámaras, les agradezco bastante. Y estamos en contacto, nos vemos la próxima semana. Y cualquier cosa, ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Entonces, que tengan excelente día y nos estamos viendo. Está buen día, Lick. Igualmente. Ay, Lick. Adiós. Buen día, Lick. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, Lick. Adiós. Nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós.